Buen día, mi nombre es Araceli Vale y les doy la bienvenida a la clase 6 del curso Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. Hoy vamos a ver el sistema neuroendocrino. Bueno, en primer lugar vamos a ver algunas características generales del sistema neuroendocrino. Vamos a ver que puede recibir estímulos externos y estímulos internos y puede responder a estos estímulos. Y realiza procesos homeostáticos en el organismo que están relacionados con el metabolismo, la reproducción, el equilibrio energético, el crecimiento y la capacidad de poder dar una respuesta ante el estrés. Como yo lo mencioné, el sistema neuroendocrino entonces va a dar respuesta ante ciertos estímulos y lo va a hacer por medio de ejes, ¿sí? Ejes neuroendocrinos. Por ejemplo, tenemos el principal, que es eje hipotálamo, hipófiso, periférico, ¿sí? Que lo vamos a ver en más detalle. Bien, el sistema neuroendocrino está regulado por estructuras, en primer lugar, por el hipotálamo que está representado en la primera imagen de color azul. Es una estructura pequeña que está altamente relacionada con el sistema nervioso autónomo, se dice que lo comanda, ¿sí? El hipotálamo forma parte del diencéfalo, es decir, está entre el mesencéfalo y el telencéfalo, y anatómicamente lo vamos a ubicar dentro de las paredes laterales y el suelo del tercer ventrículo. ¿Cuál es su función en el sistema neuroendocrino? Bien, lo que hace es regular la secreción de la hipófisis por medio de la liberación de factores hipotalámicos. A su vez, la secreción de la hipófisis también va a regular la secreción de otras glándulas periféricas. Bien, otra de las estructuras que participa en el sistema neuroendocrino es la hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, que la vemos representada aquí en la imagen de dos colores. Bien, la hipófisis está relacionada con muchas funciones, entre esas el crecimiento, el metabolismo de ácidos grasos, de hidratos de carbono, de proteínas, del mantenimiento y desarrollo de glándulas de secreción interna, que son la tiroides, la corteza suprarrenal, las gónadas, y del control de la diuresis, el parto y la lactancia. Como vemos, está ubicada sobre la silla turca del esfenoides. Bien, en la segunda imagen lo que vemos es que el hipotálamo está formado por núcleos. Tenemos una gran cantidad de núcleos. Cada núcleo está formado por neuronas con funciones especializadas. Y estas se deben conectar o comunicar con la hipófisis para poder dar un mensaje, ¿sí? En el caso de la hipófisis vamos a ver que podemos identificar dos partes, una región anterior y una región posterior, y esto es de acuerdo a su origen embriológico. Vamos a ver la región anterior, a la que denominamos adenohipófisis, y una región posterior a la que llamamos neurohipófisis, que es una evaginación del hipotálamo. Bien, también vemos que es muy característico la irrigación. Está la irrigación venosa representada de azul y la irrigación arterial representada de rojo. Esto es bastante complejo y voy a tratar de resumirlo en la siguiente imagen. Bien, lo que vemos acá es que la relación entre el hipotálamo y la adenohipófisis es una relación vascular, donde los factores hipotalámicos que son liberados por el hipotálamo van a llegar hacia la adenohipófisis por vía hemática. Que no sé si se ve aquí. Mientras que la relación del hipotálamo y la neurohipófisis es una relación nerviosa, ya que la neurohipófisis no es más que una continuación, no es más que una prolongación del hipotálamo, ya que tiene terminales nerviosas, que la vemos aquí, terminales nerviosas de neuronas que inician en los núcleos del hipotálamo, en esta zona. Y es por eso que en este gráfico vemos, en esta imagen se ve claramente esto. Bien, retomando un poquito lo que venimos hablando, dijimos que el hipotálamo forma parte del diencéfalo y este tiene ciertas características. Se encarga de producir hormonas liberadoras y ojo con esto, no solamente produce hormonas liberadoras, también puede formar hormonas inhibidoras o factores inhibidores, pero bueno, en el esquema está representado las hormonas liberadoras.
las cuales van a actuar sobre receptores específicos de determinadas células de la hipófisis, y estas en respuesta van a formar hormonas tróficas, las cuales van a actuar sobre receptores de células de las glándulas periféricas. Estas glándulas periféricas están distribuidas a lo largo del organismo, ¿sí? en distintas zonas, y estas finalmente van a producir hormonas efectoras, que son aquellas que van a actuar, van a tener su efecto, ya sea reproductivo, metabólico, energético, sobre la célula blanco o la célula diana. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esto es lo que yo le llamaba al inicio, es el hipotálamo hipófiso periférico, y el nombre se va a terminar de definir dependiendo de la glándula que se encuentre en esta zona. Por ejemplo, si aquí tenemos la glándula tiroides, este es el eje hipotálamo hipófiso tiroideo, ¿sí? Que también lo vamos a ver enseguida. Bien. En cuanto al hipotálamo, otra de las características de este eje es que se producen 3 hormonas características. La primera es la hormona liberadora, y cuando digo una hormona liberadora no quiere decir que solo se libere una, sino que son varias, pero es a modo de qué tipo de hormona es. Bien, en primer lugar entonces la hormona liberadora, que es liberada por el hipotálamo, luego tenemos hormonas tróficas liberadas por la hipófisis, y finalmente las hormonas efectoras liberadas por las glándulas periféricas. Esas son las 3 hormonas que se liberan. Bien. El hipotálamo, como dijimos, está formado por varios núcleos. Tenemos el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial, núcleo arcuato, núcleo hipotalámico posteriores. Cada uno de esos núcleos va a tener una ubicación específica, se va a ubicar en una región. Vamos a ver que el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular forman parte de la región anterior, y esta región está muy relacionada con la neurohipófisis. Vamos a ver que el núcleo dorsomedial, núcleo ventromedial y núcleo arcuato forman parte de la región ventromedial, y el núcleo hipotalámico posteriores de la región posterior, la cual está relacionada con funciones vegetativas. Bien, el hipotálamo, entre sus funciones principales está el control, y dependiendo de la región se va a dedicar de algún control en el organismo. Por ejemplo, hay regiones que se encargan del control de la temperatura. La región anterior responde al calor, ¿sí? Tratando de disminuirlo. Una región posterior responde al frío, y también está relacionada con la fiebre. Hay regiones que se encargan del control de la sed, del control del apetito, de los ritmos circadianos, que lo van a ver más adelante, y también de las respuestas inmunes. Pero la que nos interesa a nosotros en este curso es el control neuroendocrino. Y el control neuroendocrino se realiza por medio de hormonas. Acá vamos a ver algunas. Tenemos la oxitocina, la vasopresina o antidiurética, que son liberadas por la neurohipófisis. Después tenemos la hormona estimulante de tiroides, conocida como TSH, la hormona de crecimiento, la prolactina, las gonadotropinas, pueden ser la hormona luteinizante o la folículo estimulante, y las adrenocorticotropinas, conocidas como ACTH. Estas son de la adenohipófisis. Bien. Lo que vemos aquí es un esquema similar al anterior, un poco más detallado, en donde vamos a ver que el hipotálamo está formado por una gran cantidad de neuronas, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar para este sistema neuroendocrino en dos: en las neuronas magnocelulares y las neuronas parocelulares. Las neuronas magnocelulares se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventricular, y lo que hacen es que liberan, por medio de la neurohipófisis, oxitocina y antidiurética o vasopresina, que la vemos aquí. A su vez, estas hormonas tienen receptores en las neuronas magnocelulares. Entonces, ante alguna situación en donde hay un aumento en la concentración de dichas hormonas, estas se pueden unir a los receptores de las neuronas magnocelulares y dar el mensaje de hay suficiente cantidad de hormonas, frenemos con la producción. Entonces, esto es lo que llamamos es una retroalimentación negativa, ¿sí? Se inhibe la producción. El otro tipo de hormonas involucradas son las neuronas parocelulares, que se encuentran en el hipotálamo medio basal, y ellas se encargan de producir y liberar hormonas liberadoras y factores u hormonas inhibidoras. Vamos a ver, las hormonas liberadoras están representadas en verde, y los factores inhibidores están representados en rojo.
vemos que las hormonas liberadoras terminan en RH. Esto, cada vez que vemos estos nombres que a veces son un poco complicados, nos puede dar una pista de que son hormonas liberadoras. Y generalmente las primeras letras hacen referencia a lo que está estimulando. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa en cada caso. Veamos en primer lugar, las neuronas parvocelulares van a producir y van a liberar TRH, que es hormona liberadora de corticotropina, las cuales van a actuar sobre los receptores de las células corticotropas de la adenohipófisis, haciendo que éstas liberen ACTH o corticotropina. ¿Sí? Ya vamos a ver a partir de aquí qué es lo que pasa, lo vamos a ver en cada caso también después. Bien, el otro caso, las neuronas parvocelulares liberan hormonas liberadoras o estimulantes de tirotropina, las cuales van a actuar sobre los receptores de las células tirotropas de la adenohipófisis, haciendo que éstas, en respuesta, liberen tirotropina o hormona estimulante de tiroides. Otro caso son las hormonas liberadoras de gonadotropina, en la cual van a actuar sobre los receptores de las células gonadotropas. Y estas en respuesta pueden producir dos tipos de hormonas, la LH y la FSH, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Bien, a partir de ahora el mecanismo cambia un poquito, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de las células lactotropas, ellas tienen receptores para dos factores, ¿sí? En este caso van a tener un receptor para la hormona liberadora de prolactina y otro receptor para la dopamina. Entonces, dependiendo cuál es el factor, si es la hormona liberadora de prolactina o es la dopamina la que interactúe con su correspondiente receptor, se va a producir o no la liberación de prolactina. Entonces, en caso de que la hormona liberadora de prolactina interactúe con su receptor en las células lactotropas, sí se produce la liberación de prolactina. En cambio, si la dopamina interactúa con su correspondiente receptor, allí no se produce la liberación de prolactina. Esto ocurre también en las células somatotropas de la adenohipófisis, que tienen también dos receptores. Un receptor para la hormona liberadora de hormona de crecimiento y otro para la hormona inhibidora de hormona de crecimiento. Entonces, dependiendo cuál interactúa con el receptor, se produce o no la liberación de hormona de crecimiento, que lo vemos aquí. Bien. Luego tenemos en la parte intermedia, que no sé si se ve, otras células que también tienen dos tipos de receptores. Pueden tener receptores para la hormona liberadora de melanocito estimulante o para la hormona inhibidora. Y dependiendo de cuál interactúe con el receptor, lo mismo se va a producir o no la liberación de la hormona melanocito estimulante, que va a estimular la producción de melanina en la piel. Bien, entonces acá vemos que existen dos mecanismos en donde van a participar el hipotálamo y la hipófisis. El primero es el que ya venimos viendo, ¿sí? Que el hipotálamo libera hormonas liberadoras que van a actuar sobre receptores de células de la hipófisis. Estas en respuesta producen hormonas tróficas que actúan sobre glándulas periféricas, haciendo que estas liberen hormonas efectoras que van a actuar, si van a actuar sobre la célula target o la célula diana, modificando alguna variable. Bien, este es el caso. En este caso podemos encontrar tres ejes. Si en esta zona se encuentra la glándula tiroides, estamos hablando del eje hipotálamo hipófiso tiroideo, que ya se los había mencionado como ejemplo. Si en este caso tenemos gónadas, estaríamos hablando del hipotálamo del eje hipotálamo hipoficiario gonadal, ¿sí? Y si tenemos aquí la glándula adrenal, sería hipotálamo hipoficiario adrenal. Bien. Y también podemos ver en este esquema que para las hormonas liberadoras hay receptores en el hipotálamo, entonces si hay un aumento en su producción, se puede frenar, se puede inhibir su liberación, ya que encontramos los receptores, como les dije, en el hipotálamo. Esto por medio de asas cortas, pero también hay por medio de asas largas. Es decir, que las hormonas, en este caso una hormona efectora, va a poder modificar una variable, va a poder tener un efecto en una célula, siempre y cuando tenga un receptor. Entonces,
en este caso tiene un receptor en la célula target, entonces por eso permite una modificación de una variable, pero también generalmente tiene receptores a lo largo de las estructuras que están involucradas en su liberación. Entonces también puede tener receptores en el hipotálamo, y si hay un aumento en la producción de esta hormona efectora, puede frenar, también puede inhibir su producción a nivel de hipotálamo, ¿sí? Por medio de asas largas. Este es el caso de la corticotropina, de la tirotropina y de las gonadotropinas. Este es otro mecanismo que también lo vimos en el esquema anterior, pero bueno, lo vamos a repasar. El hipotálamo, este es el caso de la prolactina y de la hormona de crecimiento. En este caso, el hipotálamo puede producir dos tipos de hormona, que es la hormona estimulante, ¿sí? La hormona liberadora, o el factor u hormona inhibidor. Y estas lo que van a hacer es actuar con sus correspondientes receptores en las células determinadas de la hipófisis, ¿sí? Dando en respuesta una hormona efectora, es decir, que acá no hay otra glándula, sino que tienen un efecto directo sobre la célula target sin la necesidad de producir una tercera hormona o que intervenga otra glándula. Esto es lo mismo, ¿sí? Vemos que hay tres tipos de ejes, un eje largo, un eje corto y un eje ultracorto. Solo que acá se suma el ultracorto. Bien, el eje largo es el que ya se les había mencionado, es el que venimos viendo desde un principio. El eje corto es el de la prolactina y de la hormona de crecimiento, que también lo vimos, en donde el hipotálamo puede producir dos tipos de factores u hormonas, una liberadora y una inhibidora. Y el ultracorto es el caso de las hormonas que son liberadas por medio de la neurohipófisis, ¿sí? Es el caso de la vasopresina o antidiurética y la oxitocina, las cuales, bueno, son liberadas por medio de la neurohipófisis y tienen un efecto directo sobre la célula target o la célula diana, modificando algunas variables. Bien, ahora vamos a ver cada una de las hormonas, ¿sí? Vamos a empezar con las hormonas de la neurohipófisis, vamos a ver cómo son y el mecanismo. Empecemos entonces con la vasopresina u hormona antidiurética. Esta es una hormona peptídica de 9 aminoácidos. Vamos a ver aquí. Esta es la secuencia. También tiene puentes disulfuro que se forma a partir de un precursor. De arriba. El precursor tiene un péptido señal. Un péptido señal en consecuencia de que se sintetizó en los ribosomas del retículo endoplasmático y fue encapsulada en gránulos. También tiene neurofisina 2 y glucopéptido. Estos, tanto el péptido señal como la neurofisina y el glucopéptido, se van a liberar y tienen funciones específicas que no lo vamos a ver en el curso. Entonces, lo que sale a circulación es esto, es la hormona antidiurética o vasopresina, ¿sí? De 9 aminoácidos. Y esta hormona lo que hace es participar en la regulación de la presión arterial y de la osmolaridad sanguínea, ¿sí? La osmolaridad sanguínea se mide en milimoles por litro, ¿sí? En líquidos intracelulares es muy cercana a 300 milimoles por litro. Y lo que puede ocurrir es que si hay un aumento en la osmolaridad, esto indicaría que hay una pérdida de agua o hay una necesidad de agua. Este estímulo va a ser captado por los osmoreceptores, como vemos en este esquema, por los osmoreceptores de la neurohipófisis, haciendo que ésta libere la hormona antidiurética o vasopresina, la cual va a tener sus receptores en ciertas musculaturas de los vasos sanguíneos y en el riñón. En el caso de los vasos sanguíneos va a producir vasopresina u hormona antidiurética, va a tener sus receptores en ciertas musculaturas de los vasos sanguíneos y en el riñón. Y lo que cuál es su efecto en los vasos sanguíneos es una vasoconstricción, ¿sí? Afectando así la presión sanguínea. Y en el riñón va a regular el volumen de orina, tratando de retener la mayor cantidad de agua, ¿sí? Pero como la osmolaridad y la concentración de agua es muy importante en el organismo, no puede estar a cargo solamente de la neurohipófisis, sino que también está a cargo sino que también hay osmoreceptores en otras partes, por ejemplo, lo vemos acá en el riñón. ¿Sí? El riñón, por medio de esos osmoreceptores, va a captar un estímulo, que va a ser una hipovolemia, si hay una disminución del volumen,
y una caída de la presión, una hipotensión. Y va a liberar renina. La renina es una hormona, y aquí ya no forma parte del sistema neuroendocrino, sino más bien endocrino. Y lo que hace esta renina es pasar una proteína que se encuentra en estado inactivo a una activa, es decir, el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1. Y esta lo que hace es estimular la liberación de la hormona antidiurética o vasopresina. Al mismo tiempo, en el hipotálamo se va a estar estimulando la sed, ¿sí? Y hay estímulos hay factores que estimulan la liberación de la antidiurética y hay factores que inhiben la liberación. Vamos a ver que el frío, por ejemplo, es uno de los factores que inhiben la liberación de antidiurética, porque durante épocas de frío no se libera no se pierde tanta agua. Mientras que hay otros factores como el calor y los vómitos que estimulan la liberación de antidiurética. Bien, la segunda que vamos a ver, que también forma parte, que también es liberada por la neurohipófisis, es la oxitocina. Vamos a ver que la oxitocina es muy similar a la vasopresina, también está formada por 9 aminoácidos, acá solamente varían en 2 aminoácidos, también tiene puente disulfuro, se forma a partir de un precursor que tiene un péptido señal, una neuroficina, un glicopéptido que van a ser liberados. Y en este caso, la neurohipófisis libera oxitocina, la cual va a actuar sobre los receptores de glándula mamaria y en el útero. En la glándula mamaria permite la eyección de la leche y en el útero la contracción durante el momento del parto. Vamos a ver cómo son los estímulos. Bien, el bebé flexiona el pezón y esto es un estímulo para el hipotálamo que va a producir y liberar oxitocina, la cual va a viajar hacia las glándulas mamarias y ahí produce una contracción en las células mioepiteliales del alvéolo mamario, que es como que las va apretando, permitiendo así la salida de la leche. En el caso de la distensión vaginal, también actúa como un estímulo que va a actuar a nivel de hipotálamo y va a permitir la liberación de oxitocina por medio de la neurohipófisis, y esto lo que permite es la respuesta final, es la contracción del músculo liso del útero para permitir la salida del bebé durante el parto. Bien, pasemos ahora a las hormonas de la adenohipófisis. Empecemos con la hormona de crecimiento, conocida como TH. Lo que vemos aquí es una hormona mucho más grande de la que venimos viendo, formada por 191 aminoácidos y tiene un peso de 20 kilodaltons. También se forma a partir de un precursor que tiene un péptido señal, tiene puente disulfuro, y en este caso lo que vamos a ver es que existen otras isoformas, además de la canónica, que son variadas, ¿sí? Tenemos la isoforma 1, isoforma 2, 3 y 4, donde el número de aminoácidos también va variando. A modo de ejemplo, estas isoformas en general están relacionadas con funciones reguladoras, ¿sí? Veamos, por ejemplo, la isoforma 2 lo que hace es inhibir el receptor de hormona de crecimiento. Inhibe ese receptor. Y al mismo tiempo estimula la producción de una proteína transportadora de la hormona de crecimiento. Y estas se generan por extracción alternativa. ¿Cómo es el mecanismo de liberación? Bien, en la hipófisis tenemos células somatotropas que van a tener dos tipos de receptores. Bien, ahora, hay ciertos estímulos como el ayuno, la hipoglucemia, que generalmente es consecuencia del ayuno, la caída de ácidos grasos libres, también puede estar asociada al ayuno, y la arginina van a ser estímulos que van a actuar a nivel de hipotálamo, haciendo que éste libere la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la cual va a actuar sobre su correspondiente receptor en las células somatotropas, haciendo que ésta libere hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene un efecto sobre tejidos blandos y sobre tejidos duros, ¿sí? Pero el efecto es distinto. Sobre tejidos blandos es un efecto directo y sobre tejidos duros hay un efecto indirecto. En el caso de tejidos blandos, lo que va a ocurrir es que esta hormona se va a unir a su correspondiente receptor y así permite
la síntesis de ARN, la captación de aminoácidos para formar las proteínas, la síntesis de proteínas, esto muy asociado al crecimiento, y la lipólisis, lo que busca es energía para poder formar más estructuras. Y además es un hiperglucemiante, lo que hace es inhibir la glucólisis, no permite el procesamiento de la glucosa y el ingreso de la glucosa a los tejidos. Sin embargo, permite la gluconeogénesis hepática. Bien. Ahora, en el caso del hueso y cartílago, no hay receptores directos para hormona de crecimiento, sino lo que pasa aquí es que el hígado sí tiene receptores, entonces la hormona de crecimiento va a interactuar con los receptores del hígado, haciendo que se libere otra hormona que es la somatomedina, la cual va a actuar sobre los receptores de hueso y cartílago, permitiendo su crecimiento. ¿Sí? Es por eso que es un efecto indirecto. Ahora, ¿qué pasaría en otro caso en se actúan otros estímulos como una hiperglucemia o un aumento de los ácidos grasos libres? Bueno, esto va a estimular en el hipotálamo la liberación de somatostatina, la cual va a actuar sobre sus receptores en las células somatotropas y en este caso no se produce la liberación de hormona de crecimiento, sino que la inhibe. Bien, sigamos con la prolactina. Recordemos que la prolactina y la hormona de crecimiento tenían un eje, un mecanismo orto, ¿sí? en el cual tenía un efecto directo sobre la célula blanca o la célula vieja, sin la necesidad de otra glándula. Bien, la prolactina también es una hormona grande de 199 aminoácidos que se forma también a partir de un precursor que tiene un péptido señal. Veamos el mecanismo. Bien, en este caso, lo que vemos es que el hipotálamo puede producir una hormona liberadora de prolactina o dopamina, que no es una hormona. ¿Bien? Esta puede actuar sobre los receptores, que aquí no olvidé poner el receptor, de la hipófisis, permitiendo la liberación de prolactina. Esta va a viajar vía sanguínea hasta llegar hacia la glándula mamaria, va a interactuar con su receptor y allí lo que hace es activar la transcripción de ciertas proteínas que son la caseína, la beta-galactoalbúmina, la galactosiltransferasa, que son muy importantes para producir la leche. ¿Sí? Lo que vemos aquí. Bien. Sin embargo, en la glándula mamaria la prolactina no es la única hormona que va a actuar, sino que también tenemos estrógenos y progesterona, las cuales tienen una función de proliferación celular. Lo que hacen es preparar a la glándula mamaria para la lactancia. Y estas también lo que hacen es inhibir la liberación de la leche, ¿sí? Para que esta recién sea liberada después del parto y por medio de una hormona que ya vimos que es la oxitocina, la cual es estimulada por la sección del pezón. Esta es la que recién permite luego del parto la salida de la leche. Bien, en cambio si interactúa el receptor en la hipófisis, interactúa con la dopamina, no se produce la liberación de prolactina. Otra cosa muy importante también en este eje es que el hipotálamo, si lo recordamos, lo vimos en unas diapositivas anteriores, libera hormona liberadora de gonadotropina. Estas participan en varias funciones, pero una de esas es regular el ciclo sexual de la mujer. Entonces la prolactina lo que hace es inhibirla. ¿Sí? Es por eso que generalmente, no es 100% seguro, pero cuando una mujer está en época de lactancia es poco probable que quede embarazada. ¿Sí? Vamos ahora con la tirotropina, ¿sí? La tirotropina, conocida como TSH, y las gonadotropinas, que es la hormona luteinizante y la folículo-estimulante. ¿Por qué la vemos a las tres juntas? Porque estructuralmente son muy parecidas. Vamos a ver que se forman también, tienen un péptido señal. En el caso de la tirotropina, esta hormona tiene además un propéptido, pero esto lo que tienen en común es que tienen una cadena alfa igual en todas y se diferencian en la cadena beta, ¿sí? Que está formada por 111 en el caso de la folícula estimulante, por 121 en la luteinizante y 112 en la tirotropina.
Bien, ¿cómo es el mecanismo en el caso del eje hipotálamo hipófiso gonadal? Lo que pasa aquí es que el hipotálamo libera estas hormonas liberadoras de gonadotropina que van a actuar sobre su receptor en las células gonadotropas de la hipófisis, y estas pueden producir y liberar dos hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante, las cuales van a actuar a nivel de gónada, ¿sí? Y lo que hacen ahí es aumentar la producción de andrógenos y estrógenos, estrógenos y progesterona a partir del colesterol. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones acá: el control de la producción de hormonas sexuales, regular el ciclo menstrual y la maduración del folículo ovárico, entre otros. Ahora vamos al eje hipotálamo hipófiso tiroideo. Aquí lo que ocurre es que el hipotálamo libera una hormona liberadora de tirotropina a partir de un estímulo que en este caso está representado al frío, pero puede ser por medio de factores que regulan la temperatura, que regulan la energía, por ejemplo, la insulina, ¿sí? Bien, esta actúa sobre los receptores de las células tirotropas de la hipófisis y libera la hormona tirotropina u hormona estimulante de tiroides, ¿sí? Que actúa sobre los receptores de la glándula tiroides, haciendo que se desencadene toda una cascada enzimática que como resultado da la formación de T3 y T4, que son las hormonas importantes en este caso, y para este proceso es necesario el yodo, ¿sí? Es necesario el yodo, de tal forma que si no hay suficiente yodo, es muy difícil que estas hormonas se produzcan, ya que en su estructura contienen yodo. Y estas finalmente lo que hacen es tener su efecto sobre células blancas. Están asociadas a muchas células y funciones también tienen varias, pero principalmente el control del crecimiento, regulan la síntesis proteica y la producción de energía metabólica. Bien, y por último vamos a ver la adrenocorticotropina, conocida como ACTH. Esta tiene un precursor bastante complejo, que tiene muchas cosas. Vamos a ver, tiene un peróxido señal, tiene este que también es un precursor de otra hormona, ¿sí? Que estimula la producción de la melanina y la pigmentación de la piel, que la habíamos visto al inicio. Tenemos lipotropina, que participa en la movilización de los ácidos grasos. Tenemos la endorfina, que es la hormona del bienestar, la metencefalina, que está involucrada en la inmunomodulación. Pero bueno, lo que nos importa aquí es esto, ¿sí? Que participa en la estimulación de la corteza suprarrenal. Vamos a ver cómo es el mecanismo. Vamos a ver que por el estrés, el ejercicio, el dolor, ritmo circadiano y endorfinas, lo que hacen es, en el caso del ritmo circadiano, estrés y ejercicio y dolor, estimular en el hipotálamo la liberación de esta hormona, que es CRH, la cual va a actuar sobre la adenohipófisis, ¿sí? Permitiendo que ésta libere ACTH. Esta ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal, permitiendo el paso del colesterol a pregnenolona y luego la formación de otros compuestos, dependiendo con qué zona interactúe. La corteza, la glándula suprarrenal va a tener una zona reticular, una zona fascicular y una zona glomerular. Esta hormona ACTH tiene receptores en la zona fascicular y en la zona reticular. En la zona fascicular lo que va a estimular es la producción de glucocorticoides, y más importante el cortisol, que estimula la degradación de las proteínas, la gluconeogénesis, glucemia, resorción ósea, tiene efectos inflamatorios, la lipólisis, lipogénesis en el abdomen. Y en la zona reticular va a permitir la formación de andrógenos. Y bueno, en la zona glomerular puede ocurrir que interactúe con algún receptor, pero bueno, no es lo ideal, ya que esté controlado por otro sistema. Bien, por último, vamos a tocar un tema, voy a tratar de resumirlo y darlo lo mejor posible. Es la primera vez que escucho esto,
son los disruptores endócrinos ambientales, ¿sí? Son sustancias del medio ambiente que afectan el funcionamiento del sistema endocrino. Son sustancias externas, son sustancias ajenas al organismo y que tienen muchas fuentes, o sea, provienen de muchos lugares. Como es de esperar, de suelos contaminados, de agua contaminada. Sí, disculpe algún... Bien, entonces podemos encontrar estos disruptores endócrinos en aguas contaminadas, suelos contaminados, en ciertos alimentos enlatados, ¿sí? También en productos farmacéuticos. Y se van a clasificar, son muchos, son muy variados y se clasifican de acuerdo a su estructura química, de acuerdo a su efecto, de acuerdo a su origen. Hay algunos que son sintetizados, producidos por el hombre y otros que son naturales, ¿sí? Y vamos a ver que lo que hacen es afectar, van a alterar la síntesis, la secreción, el transporte, la metabolización o el efecto o la expresión de las hormonas, ¿sí? Vamos a ver que también están relacionadas con los llamados POPs, que son contaminantes orgánicos persistentes. Y lo que hacen entonces es afectar una gran cantidad de hormonas a nivel del sistema endocrino y pueden afectar también una gran cantidad de ejes. Veamos algunos ejemplos. Bien. Tenemos disruptores ambientales que afectan el eje hipotálamo hipofisario gonadal, y en este caso vemos que hay antiestrógenos, hay dos tipos, antiestrógenos y antiandrógenos, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Tenemos el DDT, que es dicloroetiltricloretano, que es un compuesto organoclorado, ¿sí? Que tiene una vida media muy extensa, es muy difícil de remover. Y entre los antiandrógenos tenemos dibenzofluorano, ¿sí? Que es el resultado de la combustión de materia orgánica. Tenemos dioxina, que son compuestos aromáticos. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que la mayoría son compuestos aromáticos que se originan por combustión. También tenemos los falatos. Los falatos son aditivos de plásticos que están muchas veces, lo que hacen es darle la propiedad de flexibilidad al plástico, y muchas veces lo podemos encontrar incluso en juguetes de niños. Esto es perjudicial. En el caso de las dioxinas, pueden afectar en la etapa fetal, tiene efectos bastante negativos. Y bueno, veamos acá, tenemos un resumen, ¿sí? Con las estructuras. Tenemos la genisteína, que es un fitoestrógeno, tiene la capacidad de unirse a receptores de estrógeno. Y bueno, como vemos acá, la mayoría son compuestos aromáticos, difíciles de procesar. Y después, dentro de los disruptores ambientales que afectan el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, tenemos el PCB y también se vuelve a repetir DDT, entre otros. Bien, lo que hacen esto es tener un efecto bastante perjudicial y bueno, afectar el funcionamiento correcto de las hormonas. Creo que ahí termina. No puse mi correo, es bastante sencillo. Si queda alguna duda, a la celivale05@gmail.com.